La conferencia Encuestas, Elecciones y otros encuentros entre ciencia y sociedad. Para dar un breve, muy sucinto biografía, semblanza del doctor que nos acompaña en estas 12ª jornadas de Física y Matemáticas. Él es licenciado por la UNAM en Ciencias, maestro en Ciencias, doctor también en Ciencias, investigador titular C, SNI 3, miembro también del Sistema Estatal de Investigadores, y tiene por lo menos una decena de premios y reconocimientos. Le damos la bienvenida, un aplauso por favor al doctor Luis Mochán, con quien se quedan a continuación en la conferencia Encuestas, Elecciones y otros encuentros entre ciencia y sociedad. Se perdió un poquito de allá, pero espero que no se agrave. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo aquí. Si no me falla la memoria, es la 4ª vez que estoy aquí en la universidad, en la UACJ. Y la primera vez que vine, creo que es un poco viciado el sonido, entonces si le bajan. La primera vez que vine fue a hablar de este tema y además a presentarles una exposición, pero eso se los platico luego a algunos. Pero, en fin, lo que les quiero hablar, entonces el nombre de la conferencia es Encuestas, Elecciones y otros encuentros entre ciencia y sociedad. Entonces, alguna vez, hace muchos años, fue Marcelino Cerejido, que es un investigador del CIMBESTAF, fue al instituto donde yo trabajo, al Instituto de Ciencias Físicas, a decirnos que el problema de México es que no tenemos ciencia. Y bueno, pues en un instituto de investigación eso duele, que le digan a uno que no tenemos ciencia, pero después nos explicó que sí tenemos científicos, los científicos trabajan, publican y demás, pero lo que no tenemos es una cultura científica. Y lo que quería decir en este aspecto de cultura científica es que la población en general no tiene los criterios científicos para distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y nos dio una explicación de por qué creía él que esto sucedía en México. Y la opinión de Cerejido es que esto es consecuencia de la institución de la Inquisición, porque cuando en el Renacimiento se estaban haciendo grandes descubrimientos científicos en Europa, en México quien conseguía alguno de los libros que se estaban produciendo en Europa para leerlos, pues lo quemaban en la hoguera, ¿no? Y entonces lo que se desarrolló, que las leyes de Newton, todos ustedes conocen las leyes de Newton seguramente, las leyes de Newton las hizo Newton, que era un gran hombre inglés. Y entonces el Parlamento inglés se habría reunido para cambiar las leyes de Newton. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Entonces, bueno, después de que nos platicó eso, yo hice el experimento con mis alumnos, les platico mi experiencia, ¿no? Un muchacho había ido a la conferencia y sabía de qué se trataba. 3 muchachos se indignaron diciendo ¿qué tiene que ver el Parlamento inglés con las leyes de Newton? Pero todos los demás cayeron redonditos. Entonces había como 30 muchachos que decían cosas como pues no puedo juzgar, si quedan más fáciles, qué bueno que las cambien, ¿no? Había otros que decían, ¿qué se cree el Parlamento inglés? Ya ni me acuerdo si era el Parlamento o la Cámara de Lores, pero ¿qué se creen los ingleses? Newton era inglés, pero las leyes de Newton son universales. Todavía si la ONU se reuniera a cambiar las leyes de Newton, sería otra cosa. Entonces, lo que nos dice esto es que no tenemos mucha claridad en cuál es el origen de las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza se cumplen porque las enunció Newton, y Newton era un gran hombre, y entonces son verdad porque las enunció un gran hombre, y si luego las cambió Einstein es porque Einstein también era un gran hombre, ¿no? No tiene claridad la gente de que las leyes de Newton, las leyes en general de la naturaleza, vienen de su concordancia con experimentos bien hechos y bien planeados, ¿no? Entonces, bueno, les quería platicar de un ejercicio de divulgación que hemos hecho en Cuernavaca. Desde hace 11 años tenemos un espacio en la Academia de Ciencias de Morelos, en un periódico, y aquí hay un libro con los primeros trabajos que sacamos ahí, que el tomo 1 es sobre ciencia y sociedad, y sí se perdió. Déjenme tratar de cambiar la resolución, a ver si podemos ver la pantalla completa. Espero no perder mucho tiempo con esto, porque he estado batallando. Déjenme ver si lo logro, es que cada vez está más chiquita mi pantalla y sigue sin caber completa.
A ver si esta cabe. Parece que sí. Ahora sí está completa, perdón la interrupción. Bueno, entonces, pues, ¿qué es la ciencia? Esto está tomado de la introducción de este libro, ¿no? Del prefacio. Entonces, la ciencia, bueno, pues nos da una nueva vacuna, un material más fuerte y ligero, transistores más rápidos, algoritmos criptográficos, fibras ópticas, lo que sea, ¿no? Todo esto nos muestra que la ciencia genera desarrollos y estos desarrollos impactan nuestra vida, nos dan tecnología, nos traen progreso, producen riqueza. Ese es un aspecto de la ciencia. Otro aspecto de la ciencia es que es un acervo de conocimientos que nos hace entender cuál es el lugar que ocupamos en el universo, ¿sí? Pero estos conocimientos muchas veces ni los entendemos, nada más nos impresionan, ¿no? ¡Wow! Ciencia. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, a mi entender, que es que la ciencia lo que hace es que nos da un criterio de verdad, y este criterio de verdad es el más objetivo que tenemos, ¿no? Un hecho es verdad o mentira independientemente de quién lo enuncie. Lo importante es que tenga concordancia con los experimentos, ¿no? Y entonces la ciencia, bueno, democratiza el conocimiento, lo vuelve público, lo sujeta a una crítica constante, evoluciona, y construir una cultura científica es importante en esta época en que hay un montón de profesionales del engaño, los vemos muchos estos días, que nos bombardean día a día con mentiras empleando los medios masivos de comunicación. Es importante saber qué es y qué no es verdad. Y bueno, esta frase de Marcos Moschinsky, la ciencia es la manera más rápida de desechar malas ideas, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar primero tiene que ver con la elección del 2006, ¿no? La noche de la elección del 2006, yo como muchos amigos, pues estábamos prendidos a la televisión viendo los resultados conforme iban saliendo, y saqué una libretita y iba anotando los resultados. Había un amigo que me hablaba, y ya viste, se están acercando, se van a cruzar las líneas. Y llegó un momento en que me cansé y en la madrugada me aburrí. Y resulta que por azares del destino, por una cuestión curiosa, yo estaba encargado del posgrado en ciencias de la Universidad Autónoma de Morelos, del estado de Morelos, y no tenía nada de apoyo administrativo, y entonces yo solo llevaba toda la parte de control escolar, además de llevar todas las otras cosas relacionadas con el posgrado. Y entonces lo que hice fue, aprendí a manejar, digamos, programas que saben manipular texto, y hice una página web. En el 2006 no había Facebook, no había Twitter, no había redes sociales, y entonces yo tenía esta posibilidad de hacer páginas web, conocí HTML un poquito, y entonces como me aburrí en la madrugada, lo que hice es un programa que interrogaba la página web del PREP, sacaba la información y la vaciaba en una tablita para poderla analizar, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues hice una gráfica con los resultados que estaban saliendo, y resultó que pues, aquí lo que les muestro, en el eje vertical está el porcentaje de la votación, en el eje horizontal está el porcentaje de las actas procesadas conforme transcurre el tiempo, y se ve que efectivamente, mientras más actas llegaban, López Obrador se iba acercando a Calderón, y uno extrapolaba y parecía que se iban a cruzar aquí cerca del término del conteo, pero pasó algo curioso, ¿no? Esto cambió la pendiente abruptamente y se empezó a alejar de nueva cuenta, y a quien declararon ganador fue a Calderón, ¿no? Entonces lo que hice fue que lo puse en mi página web y le mandé un correo electrónico a un periodista que había estado sacando información sobre la elección, y entonces al día siguiente, el 4 de julio, él sacó este encabezado, ¿no? El fraude según San Hildebrando, donde decía que yo tenía la demostración científica de que había habido un fraude. Entonces se pueden imaginar, eso me puso una presión enorme, ¿no? Mi página web empezó a recibir del orden de miles de visitas diarias. Entonces, lo que decidí es, bueno, que esto no es una demostración científica del fraude, pero uno puede ilustrar cómo se hace la ciencia utilizando esto como pretexto, ¿no? Entonces, lo que hice fue, mantuve esta página web, empecé a recibir información de mucha gente, por ejemplo, Jorge López, que es un amigo que viene muy seguido aquí, proporcionó información, y todo quedó plasmado en esa página web. Y dije muchas tonterías, escribí muchas tonterías, no me atreví a borrarlas, porque si las borraba ya me imagino, ya compraron a Mochán,
Entonces no borré nada, está plagada de errores y luego están corregidos los errores. Entonces la página es inentendible y es grandísima. Pero si algún día tienen paciencia y no tienen nada que hacer, los invito a que la visiten, ¿no? Les voy a mostrar algunos de los resultados que había en esa página, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestro la diferencia en el número total de votos entre Calderón y López Obrador, con función del número de actas procesadas. En total hubo 130,000 actas procesadas. Entonces lo que vemos es que mientras más actas se procesan, más se aleja Calderón, pero de repente hubo un cambio abrupto y se empezaron a acercar, y de repente hubo otro cambio abrupto y se empezaron a alejar. Yo considero de hecho, que esto es una anomalía. En un proceso donde aparecen de cientos de miles, aparecen 10 a la 5 datos, lo que uno espera es que los datos más o menos sean al azar. En algunos distritos la gente prefiere un candidato, en otros distritos prefiere a otro, y si tuviéramos un proceso al azar, las fluctuaciones alrededor de los promedios deberían decaer proporcionalmente como la raíz cuadrada, 1 entre la raíz cuadrada del número de datos que tenemos. Entonces, el tener una tendencia y que esa tendencia fuera significativa más allá de las fluctuaciones, a mí me parecía extraño, me sigue pareciendo extraño. Hubo explicaciones en la prensa, la gente dijo, no, lo que pasa es que ustedes no entienden que primero llega el voto de las ciudades y luego llega el voto de el voto de la provincia, ¿sí? Sin embargo, si uno hace este tipo de gráficas, ciudad por ciudad, ve que, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos exactamente el mismo comportamiento, con los mismos quiebres, más o menos a la misma hora, ¿no? Entonces, yo lo veo raro. ¿Qué significa? No sé, ¿no? Viendo los datos, otra vez los datos, por ejemplo, aquí está el número de actas procesadas. Va de 1000, es al final del conteo, es 127,710 aquí, 127,772 aquí abajo. Esto está ordenado conforme llegaban más y más y más actas. Y aquí lo que tengo es el número de votos promedio por cada candidato dividido entre el número de actas. Entonces, en cada lugar no podía votar más de 700 personas en cada casilla. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, a la 1:50 había 1,825 votos por casilla por Calderón, pero después de las 13:50, bueno, aquí fueron 115, pero de repente hubo números negativos, menos 605, menos 2,416, luego otra vez números positivos, más 1,032, luego otra vez números negativos. Entonces, ¿qué estaba pasando, no? Viendo las horas en las que se registraron estas actas, lo que vemos es que el tiempo de repente va al pasado, ¿no? 12:27, 13:50, 13:57, 12:33, o sea, aquí se perdió una hora, pero aumentó el número de actas. Entonces, el tipo de cosas que ilustran esto es que sí podían meter mano, o sea, tenían un sistema computacional en el que sí podían meter mano, y de hecho lo que sucedió es que metieron el voto de los que votaron en el extranjero, luego lo sacaron, luego lo volvieron a meter, y por eso es que de repente aparecen números negativos, pero sí había posibilidad de manipular. Esto no significa que hubieran manipulado, pero había posibilidad, ¿no? Viendo el número de votos como función del número de actas procesadas de nueva cuenta, y aquí está el número de votos y aquí el número de actas procesadas, yo empecé a tomar datos cuando ya llevaban como 11,000 actas procesadas, ¿sí? Y entonces lo que vemos, que es lo que yo hubiera esperado, hay una bonita recta, ¿no? Entonces esta es la recta de Calderón, esta es la recta de López Obrador, por aquí está la recta de Madrazo, pero entonces el ejercicio que hice es, si tenemos una recta, pues la podemos extrapolar hacia el pasado a cuando teníamos 0 actas. Si extrapolo a Calderón a cuando teníamos 0 actas, tenía 0 votos, eso suena muy razonable. Si extrapolo a Madrazo para cuando tenía 0 actas, tenía muy cerca de 0 votos, no exactamente, pero muy cerca. Si extrapolo a López Obrador para cuando tenía 0 actas, tiene menos 127,000 votos. Y 127,000 es el número de casillas, es como un voto menos en cada casilla. ¿Significa algo o no? Pues quién sabe. Lo que nos pueden decir es que en las primeras actas la pendiente era otra y hubo un cambio de tendencia. Sin embargo, ¿a qué se debió ese cambio de tendencia que hizo que esta línea que parecía recta aquí en realidad se curvara para llegar a 0? Ciertamente tuvo que llegar a 0, ¿no?
Entonces, esas son anomalías, ¿no? Entonces, al grupo de... éramos físicos la mayoría, pero se hizo un grupo, digamos, a nivel nacional de gente que estábamos estudiando esto y nos llegaron a conocer como los anomaleros o los matemáticos, ¿no? Nos decían matemáticos, en fin. Bueno, aquí tengo otra cosa rara, un histograma, por ejemplo, es la diferencia de votos que sacó Calderón menos los votos que sacó López Obrador. Entonces, aquí van los números desde 400, desde menos 400 hasta 400, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto quiere decir que aquí, en estas casillas que están en esta columna, Calderón sacó 100 votos más que López Obrador, ¿no? Entonces, lo que estoy graficando en el eje vertical es el número de veces que se obtuvo cierta diferencia de votos. Entonces, por ejemplo, 100 votos se obtuvo en más o menos arribita de 300 casillas, Calderón sacó 100 votos más que López Obrador, ¿no? Lo que vemos es que esto se le ajusta a una gaussiana perfecta, si bien bien bonita, excepto por un pequeño agujero que hay aquí y un pequeño chipote que hay aquí. Eso aparenta, no demuestra, pero sí aparenta que pudo haber una transferencia de votos de aquí arriba, ahí donde la diferencia es pequeña, unos poquitos votos se van de aquí y se van para acá, ¿no? Diferencias pequeñitas. Significativo o no, quién sabe, ¿no? Aquí hay otra más, por ejemplo, esta es una gráfica de cuál es la diferencia en porcentaje entre los votos que obtuvo Calderón menos los votos que obtuvo López Obrador como función del tiempo, pero el tiempo que estoy graficando aquí es un tiempo muy interesante. Cuando se llenan las actas, se cierra la casilla y luego se llevan las actas a un centro distrital. En el centro distrital, en cuanto las entregan, alguien anota, pues a esta hora se entregó el acta. Y ahí hay unos funcionarios tecleando y capturando los datos que vienen en las actas y los mandan finalmente a una computadora central que estaba en la Ciudad de México. El tiempo que estoy poniendo aquí es el tiempo desde que llegó a los comités distritales hasta que llegó a la Ciudad de México. Entonces, esto no tiene nada que ver con quién votó, quién no votó, es el tiempo que los papeles estuvieron sentados en la oficina antes de que alguien los agarrara y tecleara la información. Resulta que el resultado de la votación depende de cuánto tiempo estuvieron los papeles sentados en la oficina. Los papeles que estuvieron muy poquito tiempo gana López Obrador, por aquí como 2-3%. Los que estuvieron del orden de media hora gana Calderón como por un 4%. Los que estuvieron arribita de una hora vuelve a ganar López Obrador. Los que estuvieron 4 horas gana y por mucho Calderón, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tiempo que está un papel sentado en una oficina con el resultado de la elección? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, todos estos, en mi opinión, son anomalías, son cosas raras que buscan una explicación y hay que explicarlas. Hay una explicación obvia, pero que no es una demostración, entonces sería bueno que alguien analizara esto y profundizara, pero nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo que tengo es una colección de anomalías, es grande, entonces cuando la quieran ver, lo que les voy a presentar ahorita es lo que yo considero más sólido de ese análisis, lo que sí es, yo creo que no tiene lugar a duda, ¿no? Entonces, esto está en un artículo, aquí está la referencia de la revista Ciencias de la universidad. Cuando uno toma una medición, los físicos, todos los científicos saben que cuando uno toma una medición hay un error asociado a la medición. Las mediciones nunca son exactas. Pero contar, uno supone que es exacto, ¿no? Tengo 5 dedos, no tengo 4 más menos un medio, ¿no? Sin embargo, uno puede cometer errores al contar. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar los errores que se cometen a la hora de contar? Y resulta que en los datos que tenía el PREP, los datos que incluía el programa de resultados preliminares, hay información suficiente que nos permite estimar esos errores, ¿no? Porque los datos que presentan son redundantes. Entonces les muestro un ejemplo de esas redundancias. En una casilla tenemos una urna y al final de la jornada hay un cierto número de boletas dentro de la urna. Ese número de boletas son las que depositaron los votantes. Bueno, ese número de boletas que están en la urna quedó registrado en las actas, quedó registrado en el PREP. Ese número de boletas debería haber sido el número de votos que recibieron los candidatos
más algunas boletas que fueron donde votaron por candidatos no registrados, más algunas boletas que fueron anuladas, ¿sí? Pero por otro lado, cuando uno llega a votar, en la lista nominal se pone un sellito al lado de cada nombre. Entonces el número de boletas tiene que ser el mismo que el número de votantes, y el número de votantes debería ser el mismo que el número de sellos que hay en la lista nominal. Pero antes de la votación, a los funcionarios de casilla les entregan un tambache de boletas y ellos las van arrancando y se las van dando a los votantes para que emitan su voto. Entonces, y luego les sobran unas boletas. Entonces, este número debería ser igual al número de boletas que había antes de empezar la elección, menos el número de boletas que quedaron después de la elección. Bueno, resulta que estos números no coinciden entre sí. Entonces lo que hice fue ponerme a comparar estos números, ¿no? En 21%, que es un número elevadísimo, en 21% de los registros no hay suficiente información, entonces no sabemos si esos números coinciden o no, no sabemos si se cometieron errores o no. Pero en el 80 y tantos, bueno, el 79% restante sí se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de boletas depositadas en las urnas, al compararlo con el número de boletas recibidas y menos el número de boletas sobrantes, hay una discrepancia, y la discrepancia es de 1,5 millones de votos. Y esta discrepancia se encuentra en 50,000 de las 130,000 casillas, ¿sí? Al contar el número de votos contra el número de sellos que había en las listas nominales, la discrepancia es de 1,800,000 y la discrepancia está en 45,000 registros. Al contar el número de boletas en la urna y compararla con el número de sellos, la discrepancia es de casi 2,5 millones de votos. Y en 44,000 registros se encuentran errores. Al contar el número de votos contra el número de boletas en la urna, resulta que la discrepancia es de 700,000. Cuando publiqué esto, la primera reacción es, pues claro, lo que pasa es que la gente se confunde, porque muchas de las casillas están pegadas, una casilla, no me acuerdo cuál era la nomenclatura, pero hay una casilla y luego hay una casilla contigua cuando hay demasiados votantes en una sección, ¿no? Entonces, a lo mejor muchos votantes, en lugar de meter la boleta en la urna de su casilla, metieron la boleta en la urna de la casilla adjunta, ¿no? Y entonces disminuiría el número de boletas en una y aumentaría el número de boletas, y en mi cuenta yo estaría contando 2 errores. Entonces, lo que hice fue agregar estos datos por secciones en lugar de por casillas, y sí, los errores se reducen, pero se reducen una nada, ¿no? Prácticamente no se reducen. Los conteos distritales corrigieron 4,000 de estos resultados, que son decenas de miles, y todos los errores mostraron sesgo, o sea, la probabilidad de los errores que corrigió el conteo distrital son incompatibles con un conteo con errores al azar, o sea, no son errores al azar. Y en realidad solo abrieron menos de 3,000 paquetes de los 4,000 que cambiaron, entonces no se sabe con qué criterio cambiaron todos los que cambiaron, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Bueno, la diferencia entre los dos contendientes principales fue de 250,000 votos, mientras que los errores que les estoy listando aquí son del orden de 1 o 2 millones de votos. Entonces, mi conclusión de aquí es que no sabemos quién ganó la elección del 2006. Aún haciendo a un lado la hipótesis de que hubo fraude o no hubo fraude, simplemente por la pura teoría del error, por la teoría de medición, no tenemos ni idea de quién ganó, porque la diferencia fue no significativa, es mucho menor la diferencia que el tamaño de los errores. En esta época, en la época electoral, y a lo mejor lo vamos a oír dentro de poco, apareció una enorme propaganda donde se nos repetía cada 3 minutos que las elecciones se ganan con un voto. Pues no es cierto, las elecciones no se pueden ganar, digo, legalmente sí, pero no podemos saber quién ganó realmente si la diferencia no es mayor que la incertidumbre, ¿no? Entonces, con esa incertidumbre no podemos saber nada. Bueno, en 2012 me invitaron a un congresito sobre encuestas. Yo creo que me invitaron, nunca me lo dijeron, pero yo creo que me invitaron por el trabajo de 2006. Esto era anterior a
a la elección del 2012. Y entonces, en ese entonces se decía y se repetía en la prensa, había muchas encuestas, todas con un margen de error muy pequeñito, y sin embargo, una encuesta y otra encuesta no se traslapaban ni siquiera tomando en cuenta los márgenes de error, y variaban mucho, había muchas variaciones. Se acusaba a los contendientes de que estaban manipulando las encuestas, y las casas encuestadoras decían y repetían, y uno lo oía hasta el cansancio, que jamás se ha demostrado que uno manipulando encuestas pudiera manipular una elección, como diciendo no tiene sentido andar manipulando una encuesta, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo podría uno demostrar o refutar esa afirmación, ¿no? Pues científicamente uno haría un experimento controlado, ¿no? ¿Qué sería un experimento controlado? Pues hacemos la misma elección con los mismos candidatos, pero algunas veces les ponemos unas encuestas y ya otras veces les ponemos otras encuestas y le pedimos a la gente que vote de nuevo. Pues eso es imposible, ¿no? Es ridículo simplemente por la escala de lo que es una elección y por las... porque ¿cómo se llama? La repetibilidad es imposible, ¿no? Si ya uno votó, no puede uno borrar, digamos, el cassette, borrar el disco y volver a empezar de la nada con otros datos falsos, ¿no? Además, ninguna casa encuestadora haría un experimento de este tipo en que repite, en que a propósito da datos falsos para ver si con esos datos falsos puede manipular la elección. Entonces no hay manera de demostrarlo y efectivamente jamás se ha demostrado que una encuesta electoral pueda manipular una elección. Entonces lo que se me ocurrió, este es el congreso al que me invitaron, Quinto Poder, las encuestas y la construcción social del ganador. Entonces acepté la invitación y se me ocurrió hacer un experimento sociológico. Entonces les voy a platicar mi único experimento sociológico, ¿no? Entonces lo que hice fue un metaestudio de opinión, lo monté en una página web, aquí está cómo se ve la página, les explico más adelante de qué se trata. Entonces lo que hice fue, me inventé 20 afirmaciones tomadas de lo que estaba en la prensa en esa época, ¿no? 10 de esas afirmaciones de las que yo creería que la gente de derecha estaría de acuerdo con ellas y otras 10 que yo creería que la gente de izquierda estaría de acuerdo con ellas, ¿no? Y luego, cada vez que alguien entraba a mi página, escogía 10 de estas preguntas, 10 de estas 20 preguntas, y las montaba y le pedía a la gente que escribiera si está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones. Ahorita les muestro el tipo de afirmaciones, ¿no? Pero bueno, las afirmaciones eran estas. Por ejemplo, ¿se le debe permitir al Papa realizar misas en lugares públicos de México? O se estaba discutiendo lo de Florence Cassés, ¿no? Entonces pongo el debido proceso y el respeto a las leyes son más importantes que mantener a los secuestradores en la cárcel. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Los resultados de las encuestas afectan las preferencias electorales, es precisamente lo que estamos discutiendo. ¿Están de acuerdo o no? Los estudiantes de las universidades públicas no tienen interés en su preparación profesional. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Todas estas cosas estaban en la prensa, ¿no? Pero entonces lo que hice fue una pequeña trampa. La trampa es que les ponía la pregunta, les pedía que la gente expusiera si estaba de acuerdo o estaba en desacuerdo, pero a un lado de la pregunta, creo que se ve en esta figura, a un lado de la pregunta les puse esta barra. Por ejemplo, aquí dice, no lo pueden leer, pero se los leo. El ejército no debe hacer labores que corresponden a la policía. ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, le puse un letrerito que dice van 56% y una barrita proporcional al 56%. Y aquí en desacuerdo van 44%. Entonces puse un porcentaje de cuánta gente antes había estado de acuerdo y cuánta gente antes había estado en desacuerdo. Lo que no les decía es que estos números eran totalmente falsos, eran totalmente inventados. Entonces lo que hice finalmente fue... bueno, convoqué en Twitter, Facebook, correo electrónico, anuncié conciertos de mi hija y aproveché para decirles que inharan esto. La página estuvo abierta una semana, tuve 4,090 respuestas. Y bueno, tras algún tratamiento estadístico, lo que hice finalmente fue hacer una gráfica.
Entonces la gráfica es qué porcentaje de la gente estuvo de acuerdo en estas afirmaciones, ya desagregándolas, sin tomar en cuenta si era de derecha o de izquierda y qué afirmación era la que estaba haciendo, simplemente de todas las afirmaciones, cuántos estuvieron de acuerdo, y lo estoy graficando como función del porcentaje inductor de acuerdos. O sea, a la gente que le dije que el 35% estaba de acuerdo, pues el 38% de la gente estuvo de acuerdo, ¿no? A los que las afirmaciones que les dije que el 65% de la gente estaba de acuerdo, son las mismas afirmaciones, las mismas 20 preguntas. Lo único que diferió es que yo les dije a algunos de los que llenaron esto que el 65% estaban de acuerdo y entonces alrededor del 50% estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces lo que muestra esto, me cuesta trabajo expresarlo, pero a ver si me lo pueden entender, es que si hay un resultado real y yo les digo que la preferencia está, yo qué sé, 10% por arriba de lo que es el resultado real y los convenzo, la probabilidad de que ustedes cambien su opinión y manifiesten estar de acuerdo, pues es la pendiente de esta curva, que es un medio. O sea, nuestra manipulabilidad es de un medio, ¿no? Con tal de estar de acuerdo con la opinión preponderante, cada vez que percibimos que aumenta el acuerdo con una opinión, nosotros aumenta nuestra probabilidad de estar de acuerdo con esa opinión. Y esto fue hecho pues, con mis amigos, vaya, son 4,000 personas, 4,000 respuestas, pero la mayoría del medio académico, que son los que vieron mi anuncio. Entonces, imagínense cómo será esto en la población en general, ¿no? Entonces, somos manipulables, es la... bueno, esta tiene que ver con una broma que alguna vez hice en mi instituto, casi me corren, pero aquí está hecha de otra manera, luego les digo por qué me iban a correr. Es una carta dirigida al licenciado Godofredo Contabais, del Instituto Electoral de San Indalecio de Arriba, y entonces dice, de acuerdo a sus precisas instrucciones, les voy a decir, me iban a correr porque en realidad hice una carta dirigida al coordinador de ciencias de la UNAM, con nombres de verdad en lo que estaba, era una broma, ¿no? Pero la gente a veces no tiene sentido del humor. Entonces, bueno, de acuerdo a sus precisas instrucciones, hemos realizado un sondeo entre los habitantes de tal pueblito, ¿no? Es toda una carta. Y aquí están las preferencias de la gente de ese pueblito. Entonces, por ejemplo, hay 48% de la población de ese pueblito que prefiere al candidato A. Aquí ya le quité los nombres, eran nombres de mis colegas que competían por la dirección del Instituto de Ciencias Físicas. El candidato A lo prefieren sobre el B, al B sobre el C, al C sobre el B, ¿no? Mientras que el 24% prefieren a B sobre D, a D sobre C y a C sobre A. El 20% prefieren a C sobre B, a B sobre D y a D sobre A. Y el 8% prefieren a D sobre C, a C sobre B y a B sobre A, ¿no? Entonces la carta continúa. En base a estos resultados, le recomendamos que lleve a cabo una votación sencilla para que gane A con el 48% de los votos. Es el que tiene más votos, ¿sí? Es el que tiene más preferencias. O le recomendamos que lleve a cabo una elección a 2 vueltas. En una elección a 2 vueltas, lo que haríamos es eliminar a la mitad de los candidatos en la primera vuelta y solo dejar a 2 candidatos para la segunda vuelta, ¿sí? Como D solo tiene 8%, lo eliminamos en la primera vuelta. Como C solo tiene 20%, también lo eliminamos en la primera vuelta y nos quedamos con A y B que tienen 48% y 24%. ¿Qué va a pasar? Si eliminamos a D, todos los que en la primera vuelta votaron por D, en la segunda vuelta votarían por C. Pero como también eliminé a C, pues los que votarían por C en la segunda vuelta, pues no les quedaría más que votar por B. Entonces todos los que están en esta columna, este 8% votaría por B. Los que votarían por C, una vez que eliminé a C, pues su segunda opción es B, y entonces también votarían por B. Entonces si lleva a cabo una elección a 2 vueltas, eliminarían a C y a D en la primera, transfiriendo sus votos a B, quien ganaría con 52%. ¿Se acuerdan? El que ganaba hace rato era A, ¿no? O realiza eliminatorias. Si uno realiza eliminatorias, en la primera descarta a B y le da sus votos a C. Y entonces C tiene 28 votos. Entonces en la segunda eliminatoria, C elimina a B y los que iban a votar por B, pues votarían por D, pero ya no está, entonces votarían por C, y entonces se lleva estos 24%,
y finalmente C ganaría con 52%, ¿no? O haga una votación ponderada, dándole... Rurik, que está en el sindicato, sabe estas cosas, ¿no? Entonces, para que gane, entonces si le damos 3 votos al favorito, 2 a la segunda opción, 1 a la tercera y 0 a la cuarta opción, entonces ganaría D con 31% de los puntos contra C con 24% de los puntos, ¿no? Concluye la carta. Me despide usted con el deseo de que el análisis anterior le sea útil para elegir democráticamente al candidato que usted prefiera, ¿no? Bueno, es algo que tiene que ver con matemáticas. Fíjense, las elecciones es un método para establecer las preferencias de una sociedad cuando uno sabe cuáles son las preferencias de cada individuo de la sociedad, ¿sí? Entonces es un mapeo, lo pueden ver con matemáticas, tienen un montón de tablitas, un montón de tablas de preferencias, y lo que quieren es una sola tabla de preferencias que es el resultado de la elección, ¿no? Debe respetar consensos en el sentido de que si todos votan por uno, ese uno debe ganar. Debe ser insensible a alternativas irrelevantes, es decir, si hay 3 contendientes, ¿sí? Por ejemplo, estos 2 y un tercero, el que yo mueva para abajo o para arriba en la tabla de preferencias no debe cambiar el valor relativo de estos 2. Bueno, resulta que hay un teorema, es el teorema de Arrow, que dice que es imposible cumplir estas 3 cosas, ¿no? Es imposible en cualquier método electoral que se inventen. La tercera, perdón, es que no debe haber dictador, ¿no? Dictador quiere decir que una persona decide y todo el voto de todos los demás se va a la basura, ¿no? No hay manera de cumplir estas 3 condiciones, ¿no? Bueno, les iba a contar, no sé cómo ando de tiempo, seguro que mal, ¿tú sabes? Todavía tenemos tiempo. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Cómo cuánto tengo? Para. Como 40 minutos. ¿Me quedan 40? Bueno, entonces les platico. Al rato me presionan para que acabe. Bueno, esto tiene que ver con tráfico vehicular, ¿no? Entonces, resulta que yo vivo en la ciudad de Cuernavaca, muy cerca, yendo a mi trabajo, muy cerca hay una glorieta que es muy emblemática en Cuernavaca, pues la glorieta es Zapata, ¿no? Zapata es nuestro gran líder revolucionario. Y entonces diario tenía yo que pasar por la glorieta de Zapata y diario había un problema de tráfico terrible, ¿no? Entonces déjenme hablarles tantito de las paradojas que se presentan en una glorieta. Entonces imagínense, esta es una glorieta, cada rectángulo de estos representa un coche visto desde arriba, y lo que tenemos, imagínense este coche, el que denoté con la letra H, que hay una persona ahí muy impaciente, tiene mucha prisa, hace mucho calor, humedad, se siente mal, quiere llegar a su casa, está muy molesto, en fin, lo que sea, tiene hambre, lo que quieran, y se encuentra en esta situación. La pregunta de preguntas es, ¿qué debe hacer H? ¿No? Si ustedes fueran H, ¿no? Si fueran una persona además totalmente egoísta, no les interesa nada de nada, y estuvieran manejando este coche, ¿qué harían? Pues avanzarían, ¿no? Avanzarían lo más que puedan. Ahora fíjense, si H avanza, le taparía el paso a A. Pero pues, si H fuera una persona egoísta, ¿qué le importa taparle el paso a A? ¿No? Total, lo que él quiere es avanzar. Entonces avanza, le tapa el paso a A. Pero lo curioso de este sistema es que A le tapa el paso a B, B le tapa el paso a C, C le tapa el paso a D, D le tapa el paso a E, E le tapa el paso a F, F le tapa el paso a G, y G le tapa el paso a H, que le tapa el paso a A, etcétera, ¿no? Entonces resulta que si H avanza, se estaría tapando a sí mismo y nunca va a llegar a su destino, ¿sí? Entonces lo que H debería hacer si tuviera mucha prisa y fuera un poco inteligente y tuviera toda la información, es quedarse ahí y darle el paso amablemente a A. Ahora imagínense que en A va una persona, va con su novia, va feliz, está oyendo el radio, tiene el clima artificial, está todo muy agradable, no tiene prisa y además es una persona muy generosa. Y ve a H que tiene mucha prisa, se le ve en la cara que tiene ansias de pasar. Entonces, ¿qué harían ustedes si fueran muy generosos, si fueran A? Le dirían, pase usted que tiene prisa, yo me puedo esperar, ¿no?
Pero entonces fíjense qué sucede, pues lo mismo. H pasa, A tapa B, a C, a D, a E, tan, y entonces A, por cederle el pase a H, hace que H no pueda llegar a su lugar. Entonces A, siendo todo lo generoso que es, tiene un imperativo moral, y el imperativo moral es no dejar que H pase por ningún motivo. Él tiene que salir de la glorieta a como dé lugar, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que esto es muy complicado de entender porque es antiintuitivo, ¿no? Si alguien es generoso, no debe permitirle entrada cuando esté en la situación de A. Y si alguien es muy egoísta, debe generosamente ceder el paso, ¿no? Entonces eso es muy curioso. Entonces cada vez que yo llegaba a esa glorieta me peleaba con el policía de tránsito que desde una sola esquina pretendía arreglar el tráfico todo alrededor. Y entonces él me decía, pásele. Le digo, no, yo no paso. Pásele. No paso. Pásele, que yo soy la autoridad. Entonces yo le decía, pues no le paso porque yo soy el experto en tránsito. Y no es cierto, pero... en una ocasión casi llegó a los golpes, ¿no? O sea, y entonces cada vez que pasaba yo por esa glorieta, bueno, hay un reglamento. Como estas cosas no se pueden pensar en el acto, entonces se prevén y para eso hay reglas, para eso hay leyes, y en Morelos al menos hay una regla que nadie obedece, pero que dice que el que está dentro de la glorieta debe tener prioridad, ¿no? Pero los policías no la saben, y entonces, después de mucho discutir con ellos, mi fantasía era, voy a hacer un juego de video, porque no puedo discutir con ellos, lo que sí puedo hacer es un juego de video, para que ellos se pongan a jugar entre sí, compitan y vean cuál es la estrategia mejor para vaciar, que les den puntos cada vez que vacían de tráfico la glorieta, y a lo mejor así aprenden. Claro que yo no tengo tiempo para andar haciendo juegos de video, y entonces era mi fantasía, ¿no? Cada día que pasaba por ahí, hoy lo voy a hacer, pues no lo hacía, ¿no? Bueno, esta es la glorieta de Zapata, ya no está así, ya no se ve así, pero así se veía. Aquí tienen el tráfico alrededor de la glorieta. Y entonces, bueno, esto lo puse en desorden. Lo que sucedió es que unos meses antes de diciembre, en el 2008, apareció en todos los periódicos de Morelos este letrero: ya no será una misión imposible cruzar la glorieta de Emiliano Zapata. Y lo que hicieron fue poner un sistema de semáforos inteligentes, controlados con una computadora, lo cual es muy inteligente, y decidieron hacer lo que llamaron la circulación inglesa, ¿no? Entonces la idea de la circulación inglesa es que los que van a dar vuelta a la derecha, dan vuelta a la derecha, los que se van de frente, seguirían de frente, pero los que van a dar vuelta a la izquierda, le darían la vuelta a la glorieta como se hace en Inglaterra, circulando por la izquierda. Entonces, en lugar de darle toda la vuelta a la glorieta, darían la vuelta para acá, ¿no? Pésima idea, porque los que vienen para acá, pues también algunos podrán querer ir en esta dirección, ¿no? Pero bueno, empezaron a amenazar, entonces yo dije, esta es mi oportunidad de hacer el juego de video, y de hecho lo hice, ¿no? Y entonces es un juego de video muy primitivo, totalmente aburrido como juego de video. Cada puntito representa un coche. Estas figuritas, estos polígonos rojos y verdes representan semáforos, y la idea es que uno con el mouse puede prender o apagar un semáforo. Si el semáforo está apagado, se hacen colas de coches detrás. Si está en verde, pues los coches pueden pasar, ¿no? Entonces hice este juego para evaluar cómo funciona una glorieta conforme va aumentando. Al azar voy mandando cochecitos, y lo que hice fue aprender a controlar una glorieta común y corriente, ¿no? Yo y una colega. Y luego hicimos una segunda glorieta, que es la glorieta con la vuelta inglesa. Entonces esta es la glorieta con la vuelta inglesa, en que los semáforos ahora están partidos en dos. Le puedo dar el alto a los que van de frente o van a dar vuelta, o le puedo dar el siga o el alto a los que van a dar la vuelta aquí siguiendo esta trayectoria inglesa que con tanto bombo y platillo nos anunciaba, ¿no? Todas estas son las distintas posibilidades, y lo que hicimos fue un análisis de los mejores resultados que pudimos obtener con este juego, que en realidad era una especie de simulador, ¿no? Bueno, en la circulación normal sale algo que es interesante desde el punto de vista de la física. Si no tenemos semáforos, lo que hice fue medir el tiempo perdido por los coches, donde tiempo perdido es el tiempo que el coche está detenido esperando que se mueva el coche de adelante, el auto de adelante, ¿sí? Entonces, cuando no hay semáforos, el tiempo perdido no depende del flujo vehicular, es prácticamente una constante conforme aumente el flujo vehicular hasta llegar a un cierto valor del flujo, que le llamé el flujo crítico, y al llegar al flujo crítico
se atasca la circulación y no pasa nadie en absoluto, ¿no? Cuando no hay semáforos, con la premisa de que los coches, si pueden avanzar, avanzan, ¿no? Entonces avanzan hasta que se atasque el sistema. Si uno pone semáforos, o equivalentemente si el conductor de un coche se fija en el otro coche y le da el paso cuando tiene caso, entonces resulta que al llegar al flujo crítico no se atasca la circulación, pero el tiempo perdido aumenta por un factor de 10 abruptamente, pero se sigue pudiendo circular. Y luego se queda casi constante hasta algo así como 3 veces el punto crítico, donde aumenta primero gradualmente y luego rápidamente y luego se atasca, ¿no? Se atasca con una transición de fase en termodinámica. Hay una transición que se llama así, ¿no? La transición de atascamiento. Sucede, por ejemplo, en las arenas, ¿no? Cuando echan arena en un embudo, a veces hay un flujo en el que ¡pac!, se atasca, ¿no? Con la nueva circulación, con la circulación inglesa, hubiera sido imposible sin semáforos o sin agentes. Cada vez que hubiera un conflicto, ese sería irreversible, no se resolvería. La estrategia óptima es como 30 veces, entre 3 y 30 veces peor que la estrategia óptima aquí, y además no tolera un solo error y es irreversible, ¿no? Los errores son irreversibles. Entonces mi predicción es que esa glorieta iba a ser un desastre. Pero bueno, lo que es interesante es que esto se publicó en un periódico local de Morelos el día, la madrugada en que pusieron a funcionar la glorieta. Entonces se publicó, ¿no? A las 6 de la mañana salió mi mujer en el coche, se dio una vuelta y regresó y me dijo, ¿sabes qué? Ya me di mi vuelta inglesa y todo funcionó bien. Entonces fue una gran preocupación para mí. Dije, chin, mi prestigio está en juego, ¿no? Bueno, tomé mi bicicleta, salí en bicicleta, a 2 cuadras está la glorieta. Ya cuando salí yo era un desastre total, ¿no? Resulta que en la glorieta había 8 agentes de tránsito, había agentes de tránsito por parejas en motocicletas dando vueltas todo alrededor, había alguien al centro de la glorieta con walkie-talkies dirigiendo a todo mundo, y la cola era de 2 kilómetros en todas las direcciones cardinales, ¿no? Estaba bloqueada la autopista, estaba bloqueada la carretera federal, y a las 2 horas dieron marcha atrás, ¿no? Y entonces entrevistaron al alcalde, y el alcalde dijo, no, lo que pasa es que la población no se ha acostumbrado, lo que necesitamos es que se acostumbre, y para ello lo que vamos a hacer es poner la vuelta inglesa un rato, luego quitarla, luego volverla a poner, luego volverla a quitar. Afortunadamente no sucedió eso. Bueno, una cosa curiosa es que lo publiqué, esta era mi publicación, Ciencia, Juego y Tráfico. Al día siguiente, entonces me entrevistaron del periódico, entonces me habla el editor y me dice, oiga, doctor Mochán, eso parece magia, ¿no? Y entonces de la manera más sangrona que pude, se lo pueden imaginar, le dije, magia no, ciencia, ¿no? Bueno, entonces publicaron con un modelo informático, se predijo la afectación tras el cambio de la glorieta de Buenavista, etcétera, ¿no? El resultado de esto es que se hizo un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Academia de Ciencias de Morelos. Entonces, para mí que es importante porque, bueno, no condujo a nada, ya es el adelanto de la historia, pero es importante que se den cuenta las autoridades que tiene valor el usar las herramientas de la ciencia antes de tomar decisiones que son costosas, no nada más en recursos, sino que son costosas también porque le hacen daño a la sociedad, ¿no? Finalmente, unos meses después, metieron a unos a la cárcel, otros renunciaron, y luego hubo elecciones y se fue el ayuntamiento, y este convenio murió totalmente, ¿no? No se hizo nada, pero bueno, sí logramos establecer con un ejemplo modesto que la ciencia sí tiene valor, ¿no? Bueno, aquí hay otros ejemplos que tienen que ver con cosas en las que me he metido, pero yo creo que me las voy a saltar ahora sí. Este a lo mejor les interesa. En 2014 hubo un intento en la Ciudad de México de endurecer, bueno, no un intento, lo hicieron, endurecer el programa No Circula, no sé si están todos familiarizados, pero de acuerdo al número de las placas, hay un día en que los coches no pueden circular en la Ciudad de México porque hay tantos coches que hay mucha contaminación y hay crisis ambiental y se superan los límites críticos a cada rato, ¿no? Entonces lo endurecieron poniendo un No Circula sabatino. Los coches no podrían circular 2 días a la semana, 2 sábados al mes o todos los sábados, y el propósito, pues aquí está enunciado, ¿no? Es reducir 11% los contaminantes,
producidos por vehículos, 70 toneladas de partículas menores a 10 micras, 40 toneladas de partículas menores a 2.5 micras, estos son metas anuales, 55,000 toneladas de CO y 5,000 toneladas de óxidos de nitrógeno y 9,000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? La idea era sacar 270,000 coches de circulación, luego lo endurecieron más y pretendieron sacar 560,000, o sea, más de 500,000 de coches de circulación, y luego lo endurecieron a 1 millón y a 1.800.000, ¿no? Alegaban que el 80% de los vehículos producen el 50% de la contaminación y apenas atienden al 30% de la población. Entonces, ¿para qué queremos tantos vehículos circulando, no? No decía la exposición de motivos que el otro 20% de los vehículos, que son menos, también producen el 50%, el otro 50% de la contaminación, y que sería mucho más fácil controlar estos que controlar estos, pero ese es otro problema, y pretendían homologarlo con Morelos, y como yo vivo en Morelos, eso me preocupó, ¿no? Sentí paz en la pared. Entonces, ¿qué hace uno frente a un programa de este tipo? Entonces, les voy a platicar primero los lugares comunes que le imagina la gente, ¿no? Si tu coche no puede circular 1 o 2 días a la semana, ¿qué haces? Pues te compras un coche nuevo, ¿no? Claro. Si tienes dinero. Si no, te compras un coche viejo, pero... O recurres a Uber, en ese entonces no había Uber, o recurres a taxis, pero si recurres a taxis, pues estás circulando en un taxi en lugar de en un coche, pues estás contaminando igual o peor, ¿no? O recurres al transporte público. Este es el transporte, una hora típica en el transporte público de la Ciudad de México. El transporte público no es demasiado digno ni demasiado seguro, aún debería serlo. Y entonces, pero hay otra alternativa, que es recurrir a los aventones. Entonces me gusta mostrar esta gráfica porque esta es la glorieta de La Paloma, en la mera entrada de Cuernavaca, y aquí sucede quizá lo único civilizado del estado de Morelos. Aquí se reúne el Club de La Paloma. Entonces el Club de La Paloma es un grupo de personas que se conocen, hacen fiestas, hacen reuniones, porque viajan diario a México. Pagar el autobús sería carísimo, y entonces se paran aquí a pedir aventón. Y en el Club de La Paloma hay gente que ofrece aventón y hay gente que pide aventón, ¿no? Hace poquito más de un año cambiaron, espontáneamente cambiaron las reglas, y entonces los que piden aventón se dividieron en 2 grupos. Los que se paran aquí, ya más cerca de la carretera, van de gratis, y los que se paran aquí pagaban 30 pesos, ahora ya pagan 40 pesos, ¿no? Para ayudar con la caseta y ayudar con el transporte. Entonces, el resultado de eso es que a las 6, 7 de la mañana aquí hay una fila enorme de gente esperando que le den aventón. A las 11 de la mañana hay una fila enorme de coches esperando que les pidan aventón para cooperarse con la caseta, ¿no? Ha funcionado muy bien, y yo soy fan de los aventones porque viajé mucho de aventones en la época de la prepa, ¿no? Sin embargo, déjenme explicarles qué puede pasar con los aventones. Imagínense que aquí hay un amigo que trabaja aquí, y yo vivo aquí y trabajo acá, ¿no? O voy a la escuela aquí, lo que sea. Si yo circulo y él circula, cada uno tiene su vehículo, él circula una distancia D, yo circulo una distancia D en promedio, entre los dos circulamos una distancia 2D, ¿no? Si yo le pido aventón, entonces el primero pasa por mí, luego me lleva a la escuela y luego se va a su trabajo, ¿no? ¿Qué distancia recorrió? Pues para esta geometría recorrería la distancia 5D. Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Que cada quien circule en su coche una distancia D, o que circulemos los dos en un solo coche, pero una distancia 5D? ¿Quién contamina más? Bueno, 5D contamina, en este caso estamos contaminando más del doble de lo que contaminaríamos en este caso, ¿no? Claro que este ejemplo es una exageración, ¿no? Yo voy para un lado y mi amigo va para el otro lado, ¿no? Entonces lo que hice fue un calculito estadístico. Imagínense que yo vivo en algún lugar de la ciudad distribuido al azar, que mi escuela o mi trabajo está distribuido alrededor de mi casa con una cierta distribución de probabilidad, que
que mi amigo vive alrededor de mi casa también con una cierta distribución de probabilidad y que el trabajo de mi amigo pues en promedio se sitúa alrededor de su casa con una función de probabilidad que depende de la distancia, ¿no? Entonces estos manchones grises pretenden ilustrar la probabilidad de que el trabajo se encuentre a una distancia dada del punto A o la probabilidad de que mi escuela se encuentre a una distancia del punto Y, ¿no? Si cada quien toma su coche, en promedio contamina en proporción a esta distancia y supuse que todas las distancias en promedio son iguales, que AT, AY y YE son iguales en promedio. Supuse una distribución gaussiana para todas ellas y lo que hice fue una pequeña simulación, ¿no? Entonces, si yo tomo mi coche y él toma su coche, entre los dos contaminamos una distancia 2D, porque en promedio esta distancia y esta distancia son iguales. Pero si él pasa por mí y luego me lleva a mi lugar de trabajo y luego se va a su lugar de trabajo, entonces uno puede calcular cuánto vale esta distancia y en promedio, suponiendo distribuciones gaussianas, esto da 3.75D. Es decir, que la contaminación aumenta en 175%, ¿sí? Pasa de ser, la distancia que yo dejo de circular porque mi coche queda parado, se convierte en la misma distancia que yo dejé de circular, más 1.75 veces esa distancia, ¿no? Entonces la contaminación aumenta por pedir aventón, y claro, 1.75 pues es muy claro porque 1.75 es la raíz de 3, ¿no? Estoy sumando distribuciones gaussianas, 3 gaussianas, pues el promedio de la gaussiana crece con la raíz del número de gaussianas que estoy sumando, ¿no? Ahora, esta idea es muy tonta porque también uno no le pide aventón al primer amigo que se le ocurre, ¿no? Entonces, si yo tuviera muchos amigos y le preguntara al amigo que más me conviene, de todos los amigos escojo el que es más conveniente, el que vive más cerca de mi casa y trabaja más cerca de mi trabajo, entonces uno puede ver en promedio el exceso de contaminación cómo baja como función del número de amigos. Resulta que necesito tener 20 amigos entre quienes escoger para que la contaminación quede tablas, ¿no? Si tengo menos de 20 amigos, en promedio voy a contaminar más por dejar de circular que si sí circulo, ¿no? Si tuviera 100 amigos, la contaminación bajaría, pero el costo sería marginal, bajaría 30 y tantos %, ¿sí? Si en lugar de recurrir a un amigo, recurro a un familiar, entonces, si en mi casa solo hay 2 coches, la contaminación en promedio aumentaría 41%. Si hubiera 3 coches, también aumentaría, pero nada más 5%. Si tuviera 4 coches en mi casa, entonces sí disminuiría la contaminación. Entonces, para disminuir la contaminación, lo que necesitamos es tener 4 coches en casa, ¿no? Esa es la lección, ¿no? Bueno, lo chistoso de esto es que lo publiqué en Morelos, pero en la publicación se le encontró a Aristegui y entonces al día siguiente lo repitió Aristegui en su blog y ahí recibió comentarios. Y lo interesante, yo concluí ese artículo diciendo que la verdad es que no sé si aumenta o disminuye. Lo que hay que hacer es medirla, y medirla es muy fácil porque en ese entonces toda la gasolina la proveía Pemex. Entonces lo que uno tendría que hacer es ver cuánta gasolina distribuía Pemex a la ciudad. Se puso el programa, pues cuánta gasolina distribuyó Pemex después de ponerse el programa, ¿no? Resulta que algún lector de Aristegui me hizo ver que el estudio sí se había hecho y que sí se sabía qué pasó con la contaminación. Y el resultado es que al poner el programa, esto es en 1989, 1990, lo que vemos aquí es el gasto de gasolina de la ciudad. Lo que vemos aquí son las cuotas de una previsión de cuál debería ser a futuro el gasto de gasolina, hecho por sociólogos, no sé muy bien los criterios, pero resulta que el gasto de gasolina aumentó por arriba de 2 sigma, de 2 varianzas, ¿no? Entonces hubo un aumento significativo del gasto de gasolina en lugar de haber una disminución, ¿no? Luego encontré que hay otros artículos que dicen más o menos lo mismo. O sea, el programa ha sido un fracaso desde el 90. Todos estos artículos dicen que el programa no sirvió. Aquí, por ejemplo, ¿qué es? Aquí la hipótesis de que se redujo el gasto de gasolina está rechazado con una
al 5%. Aquí, por ejemplo, esta es otra interesante. Uno espera que si dejan de circular los coches, aumente el uso del transporte público. Pues no, el uso del transporte público disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente se hizo de medios alternativos y entonces ya no necesitaba el transporte público, ¿no? Entonces ha sido un total fracaso, ¿no? Estos me los salto. Y por último, el que les quería contar es esta otra historia. Ahora sí necesito saber cuánto tiempo queda de nuevo. ¿Algo? 10 minutos. 10 minutitos. Para que haya preguntas. Para que haya algo de charla. Bueno, este es en 2010. Si ustedes recuerdan o si ustedes checan las hemerotecas, si ven los periódicos, van a ver noticias de este tipo, ¿no? Nueva arma de la Sedena pone a temblar al narco. Esto es en el Excelsior. Su poder parece de otro mundo, tanto que entre los militares la conocen como la Ouija del diablo. Desde cientos de metros de distancia puede descubrir de todo: drogas, explosivos, armas y dinero, ¿no? Esa es una nota, pero si ven los periódicos había muchas más, ¿no? Desmantela el ejército un narcolaboratorio utilizando la pistola molecular GT200. Un operativo en Ciudad Juárez, ese les queda cerca. Utilizaron detectores moleculares y perros entrenados. Militares recorren la ciudad, buscan explosivos y drogas y usan detectores moleculares. Bueno, aquí la lista es enorme. Diario salió en algún periódico del país, o en 2 o en 3 periódicos del país, alguna nota hablando de esta superarma que había conseguido nuestro ejército, ¿no? Entonces uno podría concluir de aquí que son maravillosos estos equipos, dado que hay tantas evidencias de su éxito en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? ¿De qué se trata el detector? Este es el folleto de ventas del detector, se llama GT200, lo hacía una compañía que se llamaba Global Technical, y pretenden ser el detector remoto de narcóticos, explosivos y armas más avanzado del mundo. Lo recomiendan los ingenieros del Reino Unido, lo usan 25 países, puede buscar en grandes áreas que luego pueden poco a poco reducir a un área precisa, puede hallar todo tipo de drogas y explosivos, puede hallar varios en una sola operación, se puede usar exhaustivamente en los retenes sin tener que escoger quién es sospechoso y quién no. A todo mundo lo escanean con este super equipo. Puede detectar picogramos, esto es una millonésima de gramo de cocaína, crack, coca, medicinas, base cocaína, heroína, marihuana, tabaco, la droga que ustedes quieran está. Puede detectar cualquier clase de explosivo y puede detectar sustancias como acetato de uranio, polvo de aluminio, cuerpos humanos vivos o muertos, dinero, venenos y marfil, ¿no? Se usó en búsquedas, de hecho. Entonces la pregunta es, ¿con tantos testimonios sabemos que esto es exitoso? Pues la verdad es que no, porque los testimonios nada más relatan los éxitos. En los periódicos no teníamos información de cuántas veces fracasaron, ¿no? O a veces aparecía en primera plana el éxito y 2 días después el fracaso en las páginas interiores, ¿no? Entonces no nos dan cuál es el porcentaje de éxitos, cuál es la probabilidad de errores y no nos dan estadísticas, ¿sí? Cuando tienen éxito, a lo mejor la razón del éxito no es el aparato, sino es alguna otra cosa. Y si no funcionan, podría haber graves consecuencias. Por ejemplo, falsos negativos. Si nos dice, si con el aparato buscamos una bomba en este auditorio y no lo encontramos y resulta que sí había una bomba, pues puede morir gente si explota esa bomba. O falsos positivos pueden conducir a injusticias. Por ejemplo, si el aparato nos dice que alguno de ustedes es narcotraficante y no lo es, pues ya lo metieron al bote y ahí se quedó, ¿no? Entonces es importante saber si funcionan o no. Esta es una ilustración de lo que quiere decir un falso positivo y un falso negativo. Aquí están buscando explosivos en Ciudad Juárez con el aparato este. Este es, no veo el periódico. Del Universal, esta es una nota del Universal. Aquí están buscando víctimas en algún desastre natural, cuando se derrumban construcciones, están buscando sobrevivientes y lo anuncian. Este es un video del plan DN3 de nuestro ejército.
Pero bueno, resulta que yo me enteré de estos animales, de estos aparatos, en el 1999, en una reunión de la Sociedad Americana de Física, donde se celebraban los 100 años de la Sociedad Americana de Física, y entonces en un gran congreso, con el March Meeting de la APS, invitaron a este hombre a dar una charla. Aquí hay otra foto del mismo. Él es el mago Randy. Entonces el mago Randy es un mago que, como todos los magos, se dedican a engañar a la gente, pero para entretenerlos. Pero él en particular se ha detectado a buscar charlatanes y desenmascararlos, ¿no? Entonces nos dio una charla muy divertida sobre memoria del agua, la homeopatía, ciertas terapias magnéticas, el polígrafo, que es otro aparato fraudulento que usamos alegremente en México, y otras cosas, ¿no? Pero entre otras cosas nos habló de estos detectores moleculares que eran como una pistolita, que en el interior no tenían absolutamente nada, estaban vacíos, eran una cajita de plástico que no tenía ningún circuito. ¿Qué nos dijo? Pues lo cortó, no tenía nada, lo denunció, lo mandaron a volar, le dijeron que era una tecnología muy sofisticada que él no entendía. Hasta que el FBI cayó en la cuenta que quien tenía la concesión, quien lo estaba vendiendo, era un exagente de la FBI, y entonces mandaron a hacer pruebas, se hicieron pruebas en los laboratorios Sandía, se demostró que eran fraudulentos y se prohibieron en Estados Unidos, excepto como detectores de pelotas de golf, ¿no? Detectaban inmigrantes ilegales y los había comprado la patrulla fronteriza en Estados Unidos, y se programaban con una foto de la sustancia a detectar. Entonces, para detectar inmigrantes ilegales, tomaban una foto de un mexicano, la carbonizaban y capturaban la esencia del inmigrante en las vibraciones de los cristales de carbono dentro de la tarjeta, ¿no? Esa era la... Bueno, resulta que en 2010 un amigo de la preparatoria que se fue a vivir a España, me contó que él tiene un amigo que es un escritor en México y que estaba tratando de denunciar que se estaban vendiendo unos detectores igualitos a los que están aquí arriba y que nadie le hacía caso, ¿no? En particular la comunidad científica no le hacía caso. Entonces, pues le hice caso, puse una notita crítica en mi blog y ahí murió, ¿no? Luego me enteré a través de una hoja de noticias de la Sociedad Americana de Física denunciando lo mismo, que México había gastado decenas de miles de dólares en comprar cada uno de cientos de aparatos de esta naturaleza, aparatos fraudulentos, ¿no? Y luego se metieron a una escuela que está cerca de mi casa, detuvieron en la caseta de Oaxaca, escanearon a todos los pasajeros de un autobús donde iba mi hijo, y entonces uno siente que en realidad la vida de uno está en peligro, ¿no? Por este tipo de cosas. Entonces uno tiene que checar, ¿no? Entonces me enteré que en realidad estos aparatos se prohibieron en Estados Unidos, se empezaron a fabricar en Inglaterra, y Inglaterra se los empezó a vender a clientes como el ejército iraquí. El ejército iraquí lo usaba para detectar explosivos y claro que no detectaba nada. Los coches bomba pasaban por los retenes sin que los detectaran y explotaban y mataban soldados iraquíes. Pero resulta que también mataron soldados ingleses, y eso armó entonces un escándalo en Inglaterra. Entonces, en enero, finales de enero, hubo una denuncia, un programa en la BBC denunciando el uso de estos detectores porque eran peligrosos para los ingleses. Una semana después, Inglaterra prohibió su exportación a países donde hubiera ejército inglés, como Irak, como Afganistán, y a otros países como México les dijeron aguas, ¿no? Eso a lo mejor no sirve. A lo que México contestó, pues en México funcionan de maravilla, ¿no? Y lo siguió usando, ¿no? Aquí está una nota de que Gran Bretaña alerta a México. Bueno, aquí hay una foto del aparato. Este es el cuadro tracker, este es el que ahora solo sirve para detectar pelotas de golf. Este es el DKL Lifeguard, le pusieron una computadora pero no está conectada, nada más está de adorno. Este es el Mole, que es el mismo cuadro tracker pero con un cable que no está conectado a nada, y una cajita de plástico donde se ponen muchas tarjetas, entonces puede detectar muchas tarjetas. Este es el Sniffex, que es mucho más bonito, pero tiene además una carga magnética que no sé qué quiere decir, pero como está protegida por protección industrial, entonces no podemos saber qué es lo que tiene. Todos estos, el AD651, este es el que se usó en Irak y el que detonó el escándalo. Todos estos, cuando se han probado, todos han mostrado
ser una tomada de pelo, ¿no? Ser fraudulentos. Este es el gopher. Ahí está en el Senado, en alguna invitación que me hicieron al Senado a presentarlo. Ese lo tengo acá. Está reprogramado, entonces está programado como detector de malos pensamientos. Entonces, la idea es que uno se tiene que concentrar, no me hagan perder la concentración. Entonces, uno tiene que caminar, si no camina no funciona. Y si hay un mal pensamiento por ahí... Bueno, este es el gopher, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchísimos más. Entonces, me salto esto. Nada más. Entonces lo que hice fue escribir un artículo de divulgación mencionando este aparato. Traté de promover entre mis colegas que se hablara de esto, y entonces resulta que el que era presidente de la Academia Mexicana de Ciencias lo entrevistaron en el periódico Reforma y dijo que estos aparatos eran una tomada de pelo, y lo publicó en el Reforma. Y entonces me comuniqué con ese reportero, y entonces me entrevistó a mí, y entonces un mes después dijo que yo decía que era una tomada de pelo, y eso fue muy afortunado porque un abogado estaba defendiendo a alguien que estaba en la cárcel. Lo metieron a la cárcel porque le apuntó la antenita de este aparato, y entonces lo que me pasó es la ficha técnica de operación del aparato. Entonces les platico cosas que dice la ficha técnica. Esto es especial para los físicos en el auditorio, ¿no? Emplea campos paramagnéticos y diamagnéticos característicos de su fuente. Los campos para y diamagnéticos de la sustancia tienden a oponerse, o sea, hay dos campos que están aquí peleándose y se encuentran en los ángulos derechos de cada sustancia. No sé qué quiere decir eso, ¿no? Existen dos ejes, pero puede haber más. La electricidad estática, estos no tienen fuente de poder, pero funcionan por la electricidad estática que genera el cuerpo, ¿no? Entonces lo que hice fue una especie de artículo tratando de desmentir cada una de estas afirmaciones. Por ejemplo, pues ¿cuánta energía electrostática podemos tener? Si tenemos una carga muy grande, empezamos a echar chispas. Entonces podemos estimar cuál es el campo eléctrico a nuestro alrededor. Hay un umbral, que es el umbral de rompimiento dieléctrico, y ya que tenemos ese campo podemos ver cuánta energía cabe en el aparato, y podemos ver si alcanza o no alcanza para mover la antena. Pues resulta que no alcanza para mover la antena la mueve el operador, como vieron hace rato probablemente. Detectan nanogramos a distancias de 300 metros cuadrados. Bueno, la distancia no se mide en metros cuadrados, pero a lo mejor querrían decir 10 metros, porque un círculo de 10 metros tiene un área de más o menos 300 metros cuadrados. Entonces lo que hice fue calcular, por ejemplo, un ferromagneto, qué campo produce a 10 metros. Luego, eso sería 1000 veces menor al campo de la Tierra, pero si en lugar de ferromagneto fuera diamagneto, pues sería otras 10,000 veces menos si fuera un superconductor, o otras 100 millones de veces menos si fuera un material, un paramagneto ordinario, un diamagneto ordinario. Si fuera un nanogramo serían otras 10 a la 12 veces menor, y si estuviéramos a 5,000 metros de distancia, otras 10 a la 8 veces menor, y eso nos daría un campo de 10 a la 27 veces más chico que el campo de la Tierra. No hay nada que pueda detectar eso, ¿no? Entonces concluí que el aparato era imposible que funcionara, ¿no? Les muestro algunas fotos. Por ejemplo, este es el aparato por dentro, pues no tiene absolutamente nada. Este es el aparato abierto, no tiene absolutamente nada. Hay otros aparatos mágicos, digo, que parecen magia, pero al menos este tiene circuitos, ¿no? Lo reconocen. Posteriormente subieron estos números. Bueno, el costo por unidad era entre 200,000, 280,000 y 580,000 pesos, ¿sí? Una actualización de estos datos subió a 450 millones por 1,112 de estos aparatos. Ahora me imagino que ahora sí ya se pasó el tiempo. Cuando preguntamos cuál es el principio de funcionamiento, la respuesta típica es: no les podemos decir porque es un secreto protegido, ¿no? La Academia Mexicana de Ciencias ofreció el apoyo al general Galván, que era secretario de la Defensa, para hacer un experimento y ver si funcionan o no funcionan. La respuesta tardó 3 meses y esencialmente dice:
Hago de su conocimiento que no es posible acceder a su solicitud debido a las obligaciones jurídicas del contrato de adquisición con la empresa. Entonces la Sedena algo firmó que les prohíbe poner a prueba, que les prohibía poner a prueba los detectores, ¿no? De cualquier manera, los pusimos a prueba como parte de un juicio. Convencimos, un colega, Alejandro Ramírez y yo, convencimos a un juez de que ordenara que se hiciera una prueba. Y entonces la prueba fue una prueba doble ciego. Yo creo que ya no tengo mucho tiempo de platicárselas. Fue en la Academia Mexicana de Ciencias, en el salón de fiestas, lo que fue el salón de fiestas del Negro Durazo, que tenía un palacio en el Ajusco, donde ahora están las instalaciones de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces este es un edificio, un galerón que se está cayendo a pedazos. Ahí hicimos la prueba la hicieron miembros del ejército con muestras que eran anfetaminas que guardábamos en este tipo de cajas de cartón, y el resultado de la prueba es que de 20 intentos de encontrar la muestra, le atinaron en 3, ¿no? Y eso es totalmente compatible, eran 8 cajas, entonces eso es totalmente compatible con que le atinaban al azar, ¿no? La verosimilitud de que hubiera sido al azar, dividido entre la verosimilitud de que funcionara de vez en cuando, con el 80% de efectividad, es 300 por 10 a la 6, ¿no? O sea, no es verosímil que el aparato funcione. Nos pidieron que no publicáramos estos resultados para no afectar el juicio, pero pasó un año, el juicio no se resolvió, y entonces lo publicamos, pero lo publicamos en inglés. Y entonces se lo encontró el MIT Technology Review y lo reseñó como el artículo del día. Y entonces se lo encontró la policía de Londres. Entonces tuve una llamada de una mujer que se llama Joan Law, traducido al español sería Juanita Ley. Entonces me habla Juanita Ley y me dice que es policía de lo que es una detective de la policía de Londres. Yo creía que me estaba tomando el pelo, ¿no? Pero en realidad ella quería confirmar que yo no le estaba tomando el pelo a ella, y usaron todo lo que provimos nosotros como evidencia en los juicios que se les hicieron en 2013 a los fabricantes de estos equipos, que ahora están en la cárcel, ¿no? Entonces, este es el fabricante del GT200, ella es Juanita Ley, este es el juez que llevó el juicio, y resulta que yo estaba en Inglaterra el día que empezó el juicio, entonces fui como testigo, y finalmente los metieron a la cárcel, y ya que los metieron a la cárcel, entonces finalmente, en una entrevista con Aristegui, el vocero del Gabinete de Seguridad de México le torció la mano a Aristegui para que finalmente dijera que ya no se iban a usar en México. No hay ningún documento oficial que diga que no se usan, no hay ninguna reposición, no han pedido que les devuelvan el dinero que les robaron. En esas estamos, ¿no? Bueno, aquí este es importante. Según un reportaje de Reporte Índigo, hubo más de 5,000 personas metidas a la cárcel por este aparato, y de ellos quedan del orden de 2,000 todavía en la prisión, ¿no? Con esta clase de evidencias. Estas son algunas mejoras, el manos libres. Este además de detectar al criminal, le puede uno romper la cabeza si es necesario. Bueno, la batalla va más allá del GT200. Este, por ejemplo, es un aparato idéntico para detectar hepatitis y VIH-Sida. Este se usa en Egipto, entonces ya no se necesitan médicos, porque con un aparato de estos rápidamente pueden detectar. Y lo que quiero es dejarlos con esta frase. Esto es una barda que pintó la Red Juvenil de Ciencia y Tecnología en Cuernavaca, que dice: la ciencia es cara, pero ¡ay, cuánto nos cuesta la ignorancia! Bueno, muchas gracias. ¿Me lo comí todo? Bueno, ¿está apagado? ¿Está apagado? ¿no? Bueno, voy a agradecer al doctor Luis Mochán por su agradable e ilustrativa plática sobre la ciencia.
y le voy a entregar un sencillo reconocimiento que le hacemos aquí del instituto. Muchas gracias, Luis, No, muchas gracias. y esperemos que estés por aquí en más eventos que regreses. Muchísimas gracias.